Buenas noches, amigos ingenieros. Un programa más del Mirando al Bicentenario, esta noche con la presencia del ingeniero Juan Carbonell. El ingeniero Carbonell es presidente del Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos. Actualmente es vicepresidente del capítulo de Agroindustria. Ingeniero Carbonell, bienvenido. Muchas gracias. El tema que vamos a tocar hoy es gestión de proyectos y el sistema de inversión pública. La época que nos ha tocado vivir, los recursos naturales ya no son tan determinantes para la prosperidad de un país, sino el saber usarlos racionalmente. ¿De qué manera la mirada a través de los proyectos nos permite identificar una idea de negocio y medir los costos y beneficios de un emprendimiento comercial o inversión? Muchas gracias por la invitación y la pregunta me lleva a mí a ver un poco el tema de los planes de negocio. O sea, para nosotros poder desarrollar un proyecto o un negocio, es necesario hacer un plan. Y ese plan empieza con una idea, ¿no? Entonces el plan de negocio viene a ser como el mapa de una obra. Es necesario, aunque muchas personas o incluso empresas no realizan planes de negocio, y en realidad es fundamental que se haga un plan de negocio porque esto nos permite conocer básicamente si el proyecto va a ser o no sostenible, va a ser rentable, cuáles son los riesgos que puede generarse, y básicamente se trata de 4 planes, ¿no? Exacto. Un plan estratégico como base para fijar el plan de negocio dentro del proyecto. Luego viene un plan de marketing, un plan de operaciones, un plan financiero y un plan de recursos humanos. Entonces, con esos planes, básicamente se va a tomar una decisión, que es la decisión de hacer o no hacer el negocio. La viabilidad del negocio. Exactamente, la viabilidad del negocio. Lógicamente que eso va a estar correlacionado con otros elementos. El plan como plan básicamente puede ser muy bueno, pero si no hay una gestión complementaria, por ejemplo, manejo de la gestión del negocio, de la inteligencia emocional, cosas de ese tipo, que le dan al soporte, y sobre todo basado en la pasión y la voluntad que tienen los inversionistas. Claro, correcto. Ese es básicamente el plan de negocio, ¿no? Tener clara, traducir una idea en un plan. Claro, exactamente. Ingeniero, vamos ahora al sistema de inversión pública. En nuestro país, la inversión pública ha tenido poco resultado en mejorar las condiciones de vida de la población. Con el nuevo sistema de inversión, ¿cómo se hará la asignación de recursos esta vez? ¿Ha cambiado el horizonte temporal de los proyectos de inversión pública? ¿Y podría explicarnos, por favor, este nuevo sistema, cómo está organizado? ¿Qué otros actores participan? Bien, el nuevo sistema, como ustedes saben, con la ley 1252, estableció el nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Y además esta ley deroga el famoso Sistema Nacional de Inversión Pública, que tenía sus dificultades, sobre todo que las trabas que se presentaban en el proyecto. Este nuevo sistema tiene un elemento importante que es cobertura de brechas. En los principales sectores que podemos identificar, por ejemplo, en salud, electrificación, educación y transportes, más o menos hay un déficit de infraestructura y servicios de 160.000 millones de dólares. O sea, es un enorme monto que está en déficit. El problema de esto es que en la medida que el Estado no desarrolla este tipo de servicios a la comunidad, lógicamente la brecha va a ir aumentando, porque la población va creciendo y va demandando más servicios públicos, ¿no? Y esta puede ser un ciclo permanente y lógicamente requiere mucho apoyo en ese sentido, ¿no? Entonces, los proyectos se hacen ahora para la cobertura de brechas de infraestructura y servicios. Y estas brechas no solamente es en cantidad, sino también en calidad. Porque ¿qué pasa? Hay muchos proyectos que se han ejecutado, que están dando servicios, pero la calidad del servicio que llega al usuario es limitada. Caso salud, ¿no, amigo? Claro, exactamente, salud, educación también, o sea, el niño va, aprende, estudia, pero al final sale desprobado en los exámenes internacionales, en las encuestas que se hacen. Entonces es un tema importante, o sea, para que un proyecto pueda, darse un ok,
tiene que no solamente hacerse el proyecto, sino también tiene que tener un resultado en los beneficiarios. O sea, el usuario que recibe ese servicio tiene que ser un servicio que le permita pues, una mejor calidad de vida, porque al final de cuentas se trata de eso. Este sistema nuevo Invierte.pe se ha organizado de una manera distinta. O sea, ya el ciclo anterior de inversión del sistema de inversión pública, básicamente las etapas de preinversión, inversión y posinversión, tenía también sus limitaciones. Había un conflicto a veces entre la preinversión y la inversión, sobre todo en la parte del monto de inversión. Entonces ahora se ha incorporado en el nuevo sistema, en el ciclo de inversión, ya no es ciclo de proyectos, es inversión, se ha incorporado lo que es la programación multianual. Excelente. ¿No? Entonces la programación multianual nos permite a nosotros pues, establecer en base a un diagnóstico que lo hace la programación multianual de inversión pública perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas, hace un diagnóstico, determina brechas, ¿no? Exacto. Y además en base a esas brechas se establecen prioridades, ¿no? Porque saben que son montos muy grandes lo que de déficit de infraestructura y no se van a hacer pues, ni en 5 ni 10 años, todo un proceso, entonces hay que priorizar. Es un punto importante. Anteriormente, ¿qué pasaba? Había los famosos proyectos no prioritarios. O sea, por eso teníamos proyectos como las plazas de toros, teníamos monumentos a la nada, al tiburón o al árbitro, ¿no? Entonces, y sin embargo había pues déficit de servicios básicos como salud, educación, alimentación, ¿no? Entonces, ahora todo proyecto para que pueda ejecutarse tiene que estar priorizado y tiene que estar dentro del programa, ¿no? Ahora, estos programas, este nuevo sistema ha establecido 4 fases, ¿no? Diferentes al sistema anterior. Hay una fase de programación justamente, a través de se ha creado una oficina de programación multianual, ¿no? que existe en el MEF y también existe en los gobiernos locales y regionales. Excelente. ¿No? O sea, los gobiernos locales y regionales también hacen su programación en base a las brechas que en cada sector y en cada región hay. ¿No? Esas brechas la informan a la dirección multianual y se establece ya a nivel nacional brechas para que no haya un conflicto también de intereses entre... Claro, duplicidad. Así es, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, creo que es muy importante, ¿no? Incorporar dentro del proceso de desarrollo de proyectos de inversión pública esta promoción. Luego tenemos la formulación y la evaluación. Esos proyectos que han sido priorizados, ¿no? Y de acuerdo a una escala, digamos, se van a formular y evaluar. Esto lo va a realizar la oficina de programación, la unidad formuladora. ¿No? Ya tiene seguramente una suerte de manual de ¿no? Para hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Hay fichas, ¿no? Ahora se han establecido dos niveles de estudios de preinversión. Las fichas, normalmente una ficha técnica simple, que es básicamente llenar un formulario y algunos datos, es hasta 750 UIT, un poco más de 3 millones de soles. Son los proyectos que tienen hasta 3 millones y pico, no van a pasar por etapas más exigentes, digamos, ¿no? Los proyectos de más de 750.000, que pueden llegar hasta más de 400.000 UIT, ¿no? 407.000 específicamente, ya son proyectos de alta complejidad. Esos proyectos de alta complejidad requieren ya lo que le han llamado un estudio de proyecto de preinversión. O sea, tenemos fichas y tenemos proyectos de preinversión, ¿no? Bueno, esa es un poco no voy a entrar mucho en detalle los tipos de fichas ni sistemas, pero básicamente ese es la formulación y la evaluación ahora depende de la unidad formuladora. Antes había otra unidad que es la unidad evaluadora, ¿no? Ahora se ha eliminado esa unidad. La unidad formuladora es responsable de formular, evaluar, ¿no? esos proyectos. La fase de ejecución queda siempre en los gobiernos locales y regionales. Claro, la fase de ejecución corresponde, hay una unidad ejecutora de inversiones que se llama así, que es la que ejecuta y establece, digamos, ahí viene la parte de la gestión, ¿no? En la ejecución. Claro, la ejecución, la gestión. Pero ahí en la parte de ejecución se tiene que ver también los cronogramas. Correcto.
correcto. Y el horizonte físico, temporal. cronograma financiero, Exacto. y luego una vez que el proyecto termine la parte de ejecución, se presenta, se liquida, o sea, se cierra, todo eso le corresponde a la unidad ejecutora y finalmente pasa al funcionamiento. O sea, ya la operación, el mantenimiento. Así ¿no? es, ya el proyecto que se transforma en una unidad de producción, Correcto. que puede ser pista, puede ser carretera, puede ser puentes, lo que sea, ¿no? Entonces ese es el proceso y todo eso está debidamente, digamos, interrelacionado. Claro. Se trata de que no sucedan esas duplicidades ni proyectos que no son prioritarios a través de este sistema de... Ahora, ingeniero, digamos, para aclarar las ideas, ¿todas las actividades califican como proyectos de inversión pública? ¿Podría decirnos cuáles no califican y por qué? Es una buena pregunta que también habían anteriormente, por ejemplo, para hacer una rehabilitación. Exacto. Había que hacer un proyecto, ¿no? Ahora no. Ahora tenemos dos tipos de inversiones, Así es. ¿no? Las inversiones que requieren un proyecto o estudios y las que no requieren, ¿no? De acuerdo. O sea, las que requieren básicamente tiene que ver con incremento de la capacidad instalada. O sea, yo para poder, por ejemplo, ampliar un aula de un salón, yo necesito justificar con la demanda, o sea, Claro, ¿por qué, no? La tasa de crecimiento poblacional, Claro. hay más alumnos, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo que hacer, por ejemplo, una rehabilitación? Así es. Básicamente ahí solamente se hace un... Mantenimiento, ¿no? Se rehabilita, Sí. se cambian activos, ¿no? Así es. O sea, no es proyecto. no es proyecto. Y eso está bien porque eso también entrampaba, ¿no? O sea, hacía aumentar el número de decisiones. Son inversiones, Así es. se llaman inversiones en activos básicamente, En activos. ¿no? Y donde uno puede hacer básicamente, si yo hice una escuela y tengo que cambiar los equipos, Así es. los muebles, no va a ser un proyecto. Simplemente ahí lo que se hace es justificar. Así es. Comprar los nuevos equipos, pero el sistema sigue funcionando, ¿no? O podría haber también el caso de que hay un incremento máximo de 5% de la capacidad instalada. Ahí también podría hacerse sin necesidad de hacer un proyecto. Un proyecto. Entonces esa es la diferencia, digamos, de todo lo que son proyectos de inversión que requieren un estudio, sobre todo de mercado, ¿no? Sí. Lógicamente demandan un proyecto de inversión. En este caso puede ser una ficha o puede ser un estudio de preinversión. Ambos se denomina que requiere un... Claro. La línea 2 del metro, por ejemplo, ese es un Por gran supuesto. proyecto, ¿no? O el aeropuerto internacional Jorge Chávez, la ampliación, ¿no? Por ejemplo, los proyectos muy grandes Sí. le llaman ahora perfil reforzado. O sea, aparte del perfil normalmente que se hace a nivel de preinversión, como son montos pues, que sobrepasan pues, las 400 UIT quizás Así es. o más, O más. entonces requiere un estudio mucho más amplio, donde se tenga que hacer análisis de todo tipo, lo que antes llamábamos estudio de viabilidad, ¿no? Y Así es, factibilidad factibilidad. mucho más amplio, entonces Bien. nosotros podíamos usar eso, pero ahora se ha simplificado en ese sentido. Y veremos los resultados, ¿no? Así Porque este es un sistema recién que ha nacido, ¿no? Con base a la experiencia y al aprendizaje, ¿no? Claro, porque tú sabes que todos los estudios de esta naturaleza están sujetos a variaciones. Y El justo, camino sí, se va mejorando. se va mejorando. Y justo ahí viene la pregunta relacionada a la evaluación ex post. ¿Qué tan importante es hacer la evaluación ex post de los proyectos? Y según usted, ¿quién la debería realizar? Ya, en realidad tenemos dos tipos de evaluación para conocimiento de todos los clientes. La evaluación ex ante, que es la evaluación de la económico, financiera y social, o sea, antes de ejecutar el proyecto para ver si es rentable. Eso lo hace la unidad formuladora, Perfecto. ¿no? Pero ¿qué pasa una vez que el proyecto ya se ejecutó? Exacto. Una vez que el proyecto ya se ejecutó, se da un tiempo, que puede ser 1 año, 2 años, y se hace un corte ahí y se evalúa si lo que se planificó y se ejecutó está funcionando en la práctica. Es sumamente importante saber si realmente estamos por el camino. Puede ser que el proyecto quede rentable acá y en la práctica ya no es. Claro, teníamos metas y de repente no Sí. estamos alcanzándolas, ¿no? Entonces, esto es importante por dos cosas, ¿no? Sí. Primero que uno de los principales aspectos que tenemos que ver en los proyectos es que los proyectos son sistemas, ¿no? Excelente. Y por lo tanto es un proyecto sistema, tiene que verse con una visión holística, global. El proyectista tiene que ver esto con una visión global.
y no debe fraccionarse los proyectos. Es decir, debe ser todo, es una parte, pero ese proyecto así no da un buen servicio, por lo tanto no va a funcionar. Eso es muy importante. Y el otro es que la evaluación ex post es importante, pero ¿qué pasa? Es básicamente para lecciones aprendidas. Ya sucedió, si se hizo mal o bien, queda ahí y no vamos a mejorar eso, ¿no? Si el proyecto, el puente se hizo mal o se colocó en un lugar inadecuado, ahí queda, ya no lo podemos sacar, eso tiene un costo elevado, ¿no? De acuerdo. Entonces yo tengo acá una iniciativa que la he venido formulando en los cursos de proyectos, acá en el mismo Colegio de Ingenieros, que es el siguiente, ¿no? Si bien es cierto, la evaluación ex post es necesaria, pero eso ya no nos da pie para hacer los cambios, las mejoras. Entonces, en otros países, como he podido ver, especialmente en España y Bélgica, los proyectos que se aprueban a nivel de gobierno, ¿cómo se llama? De nivel de gobierno, puede ser a nivel nacional o los gobiernos subnacionales, tanto locales como regionales, pasan por un filtro que se llama los colegios profesionales, especialmente el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros. Estos proyectos, sobre todo si son de ingeniería, que básicamente comprenden casi todos los proyectos ingeniería básica y ingeniería de detalle, el colegio correspondiente en esos países da una opinión no vinculante. Es decir, yo puedo decir, señores, eso está mal, no lo ejecuten. Es una opinión apolítica de una entidad que no es gobierno, por tanto una técnica y podría dar una opinión un poco desligada, evitando que... De algún interés, ¿no? Exactamente. Y no es vinculante, pero es suficiente que si mañana sucede algo con ese proyecto, lamentablemente el colegio le va a decir, ¿sabe qué? Yo les dije, ¿no? Y ahora tienen culpabilidad, no han hecho caso. Yo creo que eso es muy importante. Primero, sacar un poquito el proyecto del sistema en cuanto a dar participación a entidades. Para eso están los colegios profesionales, están entidades que están muy preparadas en este campo y que pueden reducir los problemas que se puedan presentar en la evaluación ex post. Sobre todo la visión que hay que tener a nivel de preinversión es sumamente importante, porque donde se juega prácticamente el partido de fútbol, si se quiere entender así, es en la etapa de preinversión, porque la etapa de ejecución y de funcionamiento es básicamente en base a los términos de referencia que son dados por el estudio de preinversión. Entonces el estudio de preinversión tiene que ser muy bueno, y eso implica pues contar con profesionales, digamos, preparados, ¿no? Para que puedan desarrollar este tipo de proyectos que son pues de muchos campos, ¿no? Así es, en varios campos se tiene su aplicación los proyectos, y también usted sabemos que va a desarrollar un curso próximamente, Invierte PE, para el capítulo de económica. Sí, bueno, el capítulo, yo le agradezco al capítulo, me ha invitado a dar un curso de proyectos de inversión a través del sistema nuevo Invierte.p, básicamente con el propósito de actualizar a los colegas y sobre todo sentar las bases de que un proyecto pues, es un trabajo de equipo, ¿no? Que tiene que tener una visión holística, ¿no? Y que debe ser analizado en todos sus campos con buenos profesionales preparados para que esto pueda realmente dar frutos, ¿no? Hacer un proyecto no es una tarea tan fácil como parece, pero con un equipo y con buenos conocimientos podemos nosotros, creo, reducir las brechas. Lo que ha pasado en los últimos tiempos, cuando teníamos bonanza de recursos, con canon y todo eso, veíamos que se invertía, pero las brechas no disminuían. No había un impacto. Lo cual significaba que de repente no estaba cambiando bien. Pues, ahora se trata pues de que se invierta, pero a reducir brechas. O sea que el país tiene muchos problemas de diversos tipos y no ponemos el lujo pues de gastar dinero, ¿no? Y estar en evaluación ex post, ya vemos, ya recorregimos, pero ese es un dinero tirado a la calle, se puede decir. Yo creo que hay que trabajar un poco más este tema. Claro, está insistiendo bastante en lo que es el monitoreo de los proyectos a través de los colegios profesionales. Esa es mi idea, ¿no? Que de alguna manera, como repito, ¿no? Aunque sea no vinculante, ¿no? Porque en el sector público siempre está pues, inmerso en eso, pero los colegios también tienen un rol, entonces podría ponerse a disposición antes de ejecutarse, y lógicamente una opinión no vinculante puede servir para mejorar el proyecto, decir, señor, ese proyecto no se debe ejecutar ahí, ¿no? Y yo creo que de esa manera se puede muy bien, mejorar. ingeniero, muy agradecido por su presencia y lo invitamos para una próxima entrevista
posiblemente tratemos el tema del financiamiento de los proyectos. Allá ese es Muy otro interesante. tema Muchas interesante. gracias. Gracias, Buenas muy noches. amable.